la densidad agua, la densidad calcio y la densidad metal. ¿Ok? De estas 5, 4 son naturales. ¿Ok? Hasta calcio nosotros llegamos, a menos que alguien tenga alguna prótesis. O sea, Wolverine va a tener densidad metal. ¿Ok? Ahora, cuando un cuerpo es menos denso como el aire, estos rayos X van a pasar. Como la luz misma va a pasar. Por ende, en la placa de imagen que reacciona a ello, no va a pintar. ¿Sí? Y se va a ver oscuro. Como deja pasar, se va a llamar radio lúcido. Es un poco raro porque lo oscuro es radio lúcido. ¿Sí? Entonces, esa imagen aire se va a llamar radio lúcido. ¿Sí? Lo oscuro, radio lúcido para rayos X. Ahora, todo lo contrario. El rayo X avanza y se choca con un hueso, rebota. Entonces, esta imagen no deja pasar y va a brillar. Eso se va a llamar radio opaco. Lo que brilla en radiografía se llama radio opaco. Entonces, la densidad agua, calcio y metal son radio opacos. Y se considera respecto a algo. ¿Sí? El término medio de las radiografías es respecto al aire. ¿Ok? Respecto al aire. Siempre hay que comparar, porque de repente me dices, la grasa es radiolúcida, parece, o radio opaca. Yo te voy a decir, ¿respecto a qué? Es radiolúcida respecto al agua, radio opaca respecto al aire. ¿Sí? Ok. Entonces, con eso, yo puedo tener imágenes. Entonces, si las imágenes más densas de mi cuerpo brillan, va a tener ciertas indicaciones. ¿Qué zonas densas ustedes conocen en su cuerpo? Uno, y por excelencia, los huesos. En neurología, el cráneo. ¿Sí? Lo otro es la contraparte, las zonas menos densas. Las zonas donde hay aire. ¿Nosotros tenemos aire en nuestra cabeza? ¿Qué tal a ustedes le dicen? ¿Tú tienes aire en tu cabeza? Sí, sí tengo aire en mi cabeza. ¿Sí? Porque eso se llaman espacios sinusoidales. El seno noidal, el seno estomatoidal, el seno maxilar, por ejemplo, son bóvedas de aire. ¿Ok? ¿Tienes aire en la cabeza? La respuesta es sí, pero solo en esos territorios. No permitan que otras cosas. Ahora, con eso, yo voy a poder ver todas las estructuras de esas dos densidades. Si ustedes ven, van a ver informes. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Aquí. Esos son los famosos senos. Y de hecho, los senos van a recibir el nombre de la estructura adyacente que tiene. Si está en la parte frontal, seno frontal. Si en la parte maxilar, seno maxilar. En la parte molar, seno molar. En la parte esfenoidal, seno esfenoidal. Aparte de esas estructuras, la apófisis mastoidea, las células mastoideas también tienen aire. ¿Ok? Células mastoideas tienen aire. Aparte de eso, el conducto auricular lleva aire. Se queda en el tímpano, pero esa estructura está con aire. Todas esas estructuras deben verse oscuras. Oscuras. ¿Qué pasa si empieza a brillar? Existen dos posibilidades. La primera es que haya moco y lo otro es que haya infección. En ambos casos se va a llamar
sinusitis. ¿Ok? Sinusitis es el llenado atípico de los espacios sinusoidales, de los espacios de los senos. ¿Ok? Simplemente ustedes tienen que ver las estructuras del cerebro. Les van a dar generalmente dos proyecciones. Estas proyecciones se van a llamar frontal porque están vistas de frente. El que toma la imagen y los rayos están dirigidos de frente a ti. Y el otro corte se va a llamar lateral. Con esos dos cortes muchas veces es suficiente para darnos cuenta. Obviamente el lateral tiene que estar indicado. Si te has golpeado al lado izquierdo, lateral izquierdo. Si te has golpeado al lado derecho, lateral derecho. ¿Ok? Y simplemente tienes que ver que no haya ninguna lesión de compresión, de deformidad o ninguna otra línea anormal. Es un estudio que lamentablemente se está dejando de lado. Es importante por el momento, sí, porque en cierto momento, cuando ustedes hagan su según médico, por ejemplo, cuando ustedes hagan su internado, su externado sobre todo, se van a ir a lugares distantes donde no hay tomógrafo y quizás esto te salve y te ayude un poco. Pero, lamentablemente, ya no es un manejo gol estándar. Sirve para ver sinusitis, ¿ok? Sirve para ver lesiones groseras del cráneo. De eso ya está quedando en desuso. Es más utilizado por la parte odontológica para ver los dientes. Ahora sí, los rayos X tienen varias formas y imágenes. Las radiografías por excelencia. Sin embargo, una radiografía no era suficiente. No podíamos ver adentro, solo nos quedábamos en el cráneo. Y si tú tenías una tumoración, si tú tenías algo, simplemente debías morir. ¿Ok? Pero poco a poco se fue mejorando la técnica de rayos X. Y de hecho, se hizo un corte en espiral. Estos cortes tomaban alrededor de 5 a 30 minutos para que salga una imagen. De hecho, esta imagen que ustedes están viendo acá en la diapositiva es la primera tomografía realizada en un ser humano. ¿Sí? La primera tomografía realizada en un ser humano. Una mujer de 39 años de edad en Inglaterra con dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Persistentes, se ofreció de voluntario. Obviamente esta imagen para nuestros tiempos está bastante pixeleada, ¿ok? Es bastante antigua, pero era un gran paso. Esto no tenía comparación con ningún otro estudio. De hecho, él, Gottfried Foster, ¿ok?, fue el encargado de desarrollar esto. Un astrofísico, mecánico, músico, ingeniero musical, no músico, perdón, que justo su empresa trabajaba para los Beatles. Y como esta empresa tenía mucho dinero, decidieron invertir en eso. Entonces él tenía mucho dinero que invertir y empezó a invertir para una tomografía cerebral. La primera tomografía cerebral es esta. Este es el primer tomógrafo que hay, que se hizo. De hecho, en su honor, Iron Man le pone el nombre a sus armaduras. ¿Sí? Este es el Mark I y el Mark II. ¿Okay? Y en honor a esto, los cómics le ponen su nombre a estas armaduras. ¿Okay? Como les digo, para hacerte esta imagen tenías que pasar de 5 a 30 minutos irradiando. Básicamente era una radioterapia más que una imagen, porque recibías gran cantidad de rayos X. Ahora toma 0.3 segundos tomar su imagen. Es un solo disparo para una radiografía de cráneo, una tomografía de cráneo. Eso no,
todas las unidades de densidad que utilizamos en tomografía cerebral se van a llamar unidades Hounsfield. ¿Ok? Si en radiografía yo les decía que era lúcido u opaco, acá van a hablar de densidades, hipodenso o hiperdenso. Ya no van a decir radiolúcido ni radio opaco. Si brilla mucho, hiperdenso, si brilla para blanco. Y si se pone oscuro, hipodenso. Estas unidades Hounsfield nos ayudan a determinar qué cosas en la cabeza se están viendo. El corte medio va a corresponder al agua. Y el agua va a tener la densidad de 0. Su extremo hacia abajo va a ser el aire. El aire va a tener una unidad de -1000. Y su extremo hacia arriba va a ser el calcio. El calcio, su unidad va a ser +1000. Entonces vamos a ir de -1000 a +1000 con término medio 0. ¿Qué quiere decir 0? 0 quiere decir que es isodenso. Para arriba, hiperdenso. Para abajo, hipodenso. Atentos con ello, porque luego van a leer tomografías con término medio. Ya no van a decir brillo blanco, brillo oscuro. ¿Okay? Ahora, de todo esto lo que tienen que aparecer es, lo que tienen que aprender, es ciertas densidades. Primero, el líquido cefalorraquídeo tiene una densidad de 15. ¿Ok? El líquido cefalorraquídeo básicamente es agua más algunos iones. Por eso se decía aumenta un poquito. Densidad de 15. La sangre va de 50 a 70. ¿Sí? La sangre va de 50 a 70. El parénquima del cerebro, la masa encefálica, va de 20 a 30. ¿Sí? De 20 a 35. De 20 a 35 es el parénquima. Cualquier cosa que no esté en esos números probablemente sea una lesión. Probablemente sea una lesión. Ok, entonces, acá ustedes van a ver distintas imágenes con distintas densidades. Lo primero, y anoten, es que cuando yo tomo una tomografía cerebral, voy a tener dos ventanas. La primera ventana es esta que está aquí. Esta se va a llamar ventana ósea. Ventana ósea. Porque solo se ve el cráneo como tal. Ventana ósea. Y la otra, esta de acá, que es letra A, se llama ventana parenquimal. Porque se ve el parénquima del cerebro. ¿Sí? Cada una tiene una indicación clara. La ventana ósea para descartar fracturas y la ventana parenquimal para descartar lesiones del cerebro propiamente dicho. ¿Ok? Ventana ósea y ventana parenquimal. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer para la lectura de una tomografía es decirle, esta es una tomografía cerebral en ventana ósea o en ventana parenquimal. ¿Ok? Si tú pides una tomografía en tu orden médica, te va a llegar la letra A. Siempre. Para que te llegue la letra B, tienes que escribir más ventana ósea. Si lo pides sin especificar nada, solo llega la A. Solo llega la A. Ok. Otro paso más. Después de las ventanas, la tomografía va a tener 3 planos anatómicos estándar. ¿Sí? 3 tipos de cortes. El primer corte se va a llamar corte axial. ¿Sí? Corte axial. Axial porque divide el axis. Axis siempre es centro. Axis significa centro. Y está dividiendo el cerebro de arriba y abajo. Corta por la mitad. Es cortado. El segundo
es el corte coronal, porque te está poniendo una corona y te está cortando hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Coronal. Entonces estoy viendo adelante y atrás. Y el tercero es un corte por la mitad. Te están cortando como una flecha, una sajita. Corte sagital. Te divide derecha de izquierda. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es este. Yo les recomiendo que una hojita pongan cada paso. El primer paso es que me digan tomografía cerebral en ventana ósea o en ventana parenquimal. El segundo paso es que me digan, ¿está en corte axial, está en corte coronal o está en corte sagital? ¿Sí? Ese es el siguiente paso. Seguimos con los pasos. Por último, estos pasos me van a ayudar, estos tipos de cortes, a determinar, por ejemplo, de qué tamaño es una lesión. Porque si yo hago un corte hacia adelante, hacia arriba y de lado, voy a tener 3 dimensiones. Al tener 3 dimensiones, yo puedo hacer una imagen en 3 dimensiones y hacer volumen de la lesión. Pero esta imagen está para que destaques algo y es el tercer paso. Ustedes me tienen que decir si esta imagen está con contraste o sin contraste. ¿Ok? Estos 3 primeros pasos son los pasos básicos para presentar una tomografía cerebral a un asistente, a un colega, en un estudio, en un trabajo. Al paciente no creo, pero a todos los demás. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pero ¿cómo sé que está con contraste o sin contraste? Es la pregunta. Es bastante fácil en verdad. Primero, cuando yo no tengo contraste, como esta imagen de acá, por ejemplo, van a ver el parénquima gris sin ninguna línea blanca. Cuando yo tengo el contraste, van a ver el parénquima gris con líneas blancas, que básicamente son las venas de arterias. El contraste realza las venas y las arterias, hace que aparezcan. Si no aparece, no tiene contraste. Y si aparece, sí tiene contraste. Entonces, así se presenta el primer paso o la primera forma de decirme una tomografía. Imagínense esto. ¿Ok? En este caso yo voy a ser el que presenta la tomografía y voy a decir, esta es una tomografía cerebral en ventana parenquimal de corte axial con contraste. ¿Sí? Es lo más sencillo que ahorita estamos aprendiendo. ¿Sí? Con contraste. Si les tocaría la segunda, sería, esta es una tomografía cerebral en ventana parenquimal en corte sagital con contraste. ¿Sí? Simplemente seguir unos pasos hasta que se quede en su cerebro de una forma representada. Pero ahí no se quedan las cosas. Esta es la presentación básica. Imagínense que cuando ustedes le dan una tomografía, al que le están describiendo la tomografía es un ciego. Entonces, ese ciego se tiene que imaginar lo que tú le estás contando. ¿Sí? Entonces, si me dices que es una tomografía cerebral, yo ya sé que ya me estoy imaginando un cerebro. Si me dices que es parenquimal, ya sé que sale del cerebro. Si me dices que está en un corte axial, ya sé que te estoy viendo de arriba y de abajo, ¿no? Te estoy viendo en ese corte. Si me dices que es contraste, seguramente voy a ver vasos. Entonces, con todo eso ya me hiciste la presentación inicial de la tomografía. Pero, eso no queda ahí. Eso es lo más fácil de pagar. La cuestión es que ustedes puedan determinar si esta tomografía es normal o anormal. Y la única forma que ustedes puedan diferenciar eso es viendo tomografías de forma seguida. Eso, en el transcurso de su vida académica y después de su vida como médicos,
van a ir aprendiendo. Porque lo más obvio sí es fácil de ver, pero algunas cosas súper detalladas no lo son. Entonces, ustedes deben preguntarse siempre, ¿lo que yo estoy viendo es normal? ¿Sí? Imagínense ustedes, tercer año de medicina, viene su vecina y dice, ah, tú estudias medicina, mira esta tomografía. Entonces, ahora, al menos ya van a poder hacer la introducción de su tomografía y en adelante tratar de ver si son estructuras, primero, normales. Si no calza con lo normal, probablemente sea normal. Pero para este paso necesito primero conocer las estructuras anatómicas de mi cabeza. Ahora, imagínense esto, ¿ok? Para todos, esta es una tomografía tomografía cerebral. ¿Qué ventana? Parenquimal. ¿Qué corte? Hola, buen día. Axial. ¿Sí? ¿Aló? ¿Tiene contraste o no tiene contraste? Sí. ¿Ven vasos como arañas brillar acá? No. Sin contraste. ¿Ok? Pero doctor, yo estoy viendo brillar cosas acá. ¿Qué son? Algunas meninges pueden brillar, ¿sí? Pero no están como vasculaturas, como arañas. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Normal o no normal? Entonces eso vamos a aprender. ¿Okay? Para leer una tomografía, chicos, no existe una forma correcta. Nadie te va a decir, ah, tú has empezado mal, le has empezado de bulbo raquídeo y ya has terminado de nervio óptico, nadie te va a decir que está mal, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sean ordenados. ¿Ordenados por qué? Porque mientras describa la mayor cantidad de estructuras normales, va a haber menos índice de error de todos ustedes. Para eso, la forma más académica para que ustedes puedan leer una tomografía va a llevar estas letras. Se va a llamar la lectura del ABC. ¿Sí? La B sí va a tener 3B, es A, B, 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 C. ¿Ok? Lo primero es que tienen que encontrar las partes del cerebro que tienen aire. ¿Ok? ¿Qué les había dicho? ¿Qué parte del cerebro tienen aire? Los senos, los espacios sinusoidales. ¿Sí? Entonces, eso es anatomía pura. Ustedes ya han llevado cráneo, ¿verdad? De hecho, creo que tienen que pasar en la cabeza. Y así en orden vamos a seguir. Ahora, ¿qué significa la A? ¿Qué significa la B? ¿Qué significa la C? Es bastante fácil, ¿sí? A es para ver aire. B, la primera B es para ver hueso, bone, ¿sí? La otra B es para ver sangre, de blood. La otra B es para ver el mismo cerebro como tal. Y C es para ver las cisternas y cavidades, como donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, con el ABC están revisando todo el cerebro. Entonces, en este caso, estamos presentando las dos ventanas. Ventana parenquimal, ventana ósea. ¿Sí? Ahora, aquí es lo que vamos a empezar a buscar. Primero, aire, muchachos. Aire. Estos espacios llenos de aire, el término radiológico para esto se llaman espacios neumatizados. Como los neumáticos, espacios neumatizados, que quiere decir espacios llenos de aire. ¿Sí? Si no están neumatizados, están llenos de moco. Entonces tiene sinusitis. ¿Ok? Entonces, anatómicamente, ustedes tienen que empezar a encontrar las estructuras. Pero yo siempre les digo que la parte más fácil anatómica de encontrar es su propia cabeza. ¿Ok? Entonces, ustedes imagínense su propia cabeza y encuentren puntos de referencia.
los más fáciles de ver siempre van a ser la nariz, los ojos y las orejas. ¿Ok? Entonces, según eso, ustedes se van a guiar. Nariz, ojos, orejas. Al borde de la nariz, ¿cómo se llaman estos senos que están en el hueso maxilar? Seno maxilar. Y de hecho, lo primero que está siendo marcado ahí en la flecha son los senos maxilares. Senos maxilares. ¿Sí? ¿Qué color es? Negro. ¿Negro cómo se reporta en tomografía? Hipodenso. ¿Sí? Es hipodenso. ¿Sí? Y esa es la coloración natural de ese espacio. El aire es negro. ¿Sí? En la frente hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Seno frontal. Entonces, ¿cómo encuentro la frente? Fácil, sobre los ojos. Si aquí están acabando los ojos, esto es el seno frontal. Ustedes, en sus sesiones, han revisado la base del cráneo, ¿verdad? Y entonces ahí estaban ciertos huesos esfenoidales, ¿se recuerdan? Sobre esos es el mismo nombre. Entonces, ¿a qué altura más o menos van a estar? A la altura de la nariz hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si miran la nariz, esta es la nariz para los que no se han dado cuenta, esta es la nariz, estos son los ojos, la nariz. Si miran la nariz, hacia atrás va a estar el primer seno y el medial. ¿Cómo se llamaría ese? Etmoides. Entonces el seno se llamaría etmoidal. ¿Ok? Seno etmoidal. El que está detrás de este, continuo a este, se va a llamar seno esfenoidal. Está continuo. De hecho le dicen esfenoidal porque tiene semicírculo. Semicírculo. ¿Sí? Y eso le da el nombre. ¿Sí? Ahora, les había dicho dos estructuras más. Una son las celdillas mastoideas. Entonces, ¿qué estructura deberían encontrar? Si está detrás de las orejas la mastoide, se encuentra en la oreja, que es bastante fácil. ¿Ven la oreja? Esto de acá es la oreja, ¿sí? Entonces, detrás de esto están las celdillas mastoideas. ¿Ok? Y si está en la oreja, ¿qué hay en la oreja? El conducto auricular está. Entonces, de la oreja hacia el centro, hacia adentro, hacia la parte medial, está el conducto auricular. Entonces, en aire tienen que ver 5 cosas. ¿Por qué recalco esto? Porque en el examen, en la parte de iconografía, nos ponen, por ejemplo, donde dice apófisis mastoides o celdillas mastoideas en la letra B, por ejemplo, una X. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué estructura es X? Y la respuesta es fácil. ¿Sí? Es fácil, pero obviamente no son las únicas estructuras, van a seguir apareciendo. ¿Sí? Si acabamos con A de aire, y ahí sigue el hueso como tal. ¿Sí? La cabeza del cráneo, muchachos, suele ser bastante resistente. ¿Ok? Para que exista alguna lesión o yo sospecha alguna lesión, debe haber un impacto grande para esto. Ahora, cuando yo pido una ventana ósea, debe justificar esta ventana ósea porque yo estoy sospechando una fractura. Pero generalmente, a veces solo me llega esto, la imagen A. Lo único que nosotros tenemos que ver es que la calota sea blanca en toda la circunvolución. ¿Sí? Que no haya adyacente al cráneo ninguna imagen anormal, como un hinchazón, como un edema, como algo que no nos marque o que nos haga pensar que algo está pasando. Ahora, ustedes ven la imagen, ¿no?
y solo me quedaría con la imagen A, estaría saltándome una fractura del cráneo. ¿Por qué? Porque si ven la letra A y la letra B, ustedes pueden ver el grosor del cráneo. En A, ¿cómo es? Es más grueso que en B, ¿verdad? ¿Cómo creen que es nuestro hueso? ¿A o B? B. Ya quisiéramos que fuera A, nos cabecearíamos en todo lado, no se importa nada. Pero nuestro cráneo es B, ¿sí? Lo que sucede es que para entrar hasta el parénquima cerebral necesito mayor cantidad de rayos X, ¿sí? Si para solo sacarte rayos de tus huesos te iba a dar 1000 rayos X, para entrar más adentro te voy a poner 20.000. Lo malo que de esos 20.000, algunos van a llegar al mismo hueso y van a empezar a rebotar. Y cuando rebotan se va a dibujar esa imagen más gruesa, ¿sí? Eso se llama artefacto para nosotros. Concepto nuevo, entonces. Cualquier imagen que empeora, que sea un contaminante, que sea anormal y no una lesión cerebral, se va a llamar artefacto. ¿Sí? Artefacto. Ahora, ¿qué tienen que describir acá en la parte de hueso? Algo así. Ven este cráneo, ¿verdad? En el cráneo nosotros tenemos suturas, ¿verdad? Cuando éramos niños todavía no estaba cerrado nuestro cráneo, pero poco a poco espero que de todos haya cerrado su cráneo. Sin embargo, acá hay una línea. Y esta línea está comunicando lo exterior de lo interior. Eso es una fractura, ¿sí? Pero el término radiológico no es fractura. Si leen el informe, les va a decir solución de continuidad. ¿Sí? Es así como cuando veíamos el espacio sinusoidal, te decía que el espacio está neumatizado, lleno de aire. Acá si hay una lesión te va a decir existe una solución de continuidad. Entonces, de forma indirecta, me están diciendo hay una fractura. A veces la medicina es así de complicada, en vez de decir algo fácil, nos inventamos términos raros para que suene bonito. Pero para aprenderlos a veces nos causa problemas. Listo. Si vemos una solución de continuidad, obviamente tenemos que manejar ahí. Pero si no vemos, nos pasamos al otro B. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de las densidades que les acababa de decir hace rato, las unidades Hounsfield, la sangre tenía una densidad alta. ¿Sí? Si el estándar, el término medio era el agua, que era 0, la sangre era 70. Si es más que el agua, va a brillar. Entonces, todo lo que brilla en una tomografía y está en el parénquima va a ser probablemente sangre. ¿Sí? La sangre es hiperdensa en la tomografía. Eso que están viendo brillar ahí es hiperdenso. La sangre es hiperdensa en tomografía. Dato de pregunta de examen. El mejor estudio para ver sangre: A, radiografía; B, tomografía; C, resonancia magnética; D, ninguna de las anteriores. ¿Qué marcarían? Tomografía. Tomografía es superior a la resonancia para ver sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque brilla así de blanquito. Ahí nadie te va a decir eso no es sangre. Todos te van a decir. De hecho, es lo más fácil de ver en una tomografía. Una imagen hiperdensa en el territorio parenquimal. Parenquimal nosotros le decimos al encéfalo, ¿sí? En el territorio parenquimal, sangre. ¿Ok? Es bastante fácil de ver. Listo. Si no hay eso, no hay sangre. Entonces me paso a la otra B, que es el mismo cerebro como tal. El mismo cerebro como tal va a tener dos componentes. Que ustedes ya lo saben de memoria, lo han visto en anatomía, lo han estudiado en física, lo han leído en anato, que es la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Ok? La sustancia blanca y la sustancia gris. Solo que en la tomografía, donde están las neuronas, que es la corteza, va a ser blanco. Y donde están los axones y los tractos, que es la parte subcortical, va a ser gris. Está al revés. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la sustancia que brilla acá son los somas de las neuronas, son más densos que el mismo axón, entonces por eso brilla más, ¿sí? Entonces la corteza brilla más que la parte subcortical. La corteza es blanca, no esperen ver un blanco llamativo, pero sí tienen que ver una pequeña diferencia. En un rato vamos a poner una imagen para que entiendan eso, ¿sí? Por último, no, todavía aquí, en tomografía, muchachos, lo que nosotros tratamos de ver en el encéfalo es que el lado derecho sea igual que el lado izquierdo. Lado derecho igual que el lado izquierdo, ¿sí? Lado derecho igual que el lado izquierdo. Si hay alguna asimetría, se describe. Por ejemplo, acá, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? Entonces, primero, hagan su ejercicio básico. Están viendo una tomografía cerebral. ¿En qué ventana? Parenquimatosa. Parenquimal. ¿En qué corte? Axial. Axial. ¿Con o sin contraste? Sin. Sin contraste. Okay. ¿Los espacios aéreos se logran ver o no se logran ver en este corte? ¿Ven algún espacio aéreo? ¿Algún seno? Perfecto.